Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre algo importante, ya que vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice de la homosexualidad. Quiero contarles sobre todo esto porque cuando yo le dije a mis padres que era gay, me mandaron a un convento y las monjas me empezaron a atacar con todos estos capítulos y versículos de la Biblia. Hay que tomar en cuenta que la Biblia ha sido transcrita 1.000.000 de veces, yo creo, antes de llegar hasta la que está ahorita actualmente. Así que no me vengan a joder. Digo, cada quien pudo haber quitado palabras, poner palabras según su conveniencia. Además, si quieren argumentos válidos, los que creen en Dios, Dios no escribió ese libro. Ese libro lo escribieron personas. Pero, vale, leamos algunas cosas. Si alguna vez te llegas a acercar a una iglesia y cuestionar sobre esto, hay algunas iglesias que ya están cambiando más o menos su mentalidad. Claro que depende de la persona que esté al frente de ella. Hay unos padres que te pueden decir que claro que no está mal, mientras que tú realmente ames a la persona. Y otros que te van a decir que si no te arrepientes, no te van a dar la absolución y te vas a morir con tu pecado y te vas a pudrir en el infierno. Así de esas. Entonces, iglesia, pónganse de acuerdo también, ¿no? Yo voy a hablar particularmente de mi caso, que cuando a mí me mandaron al convento, las monjas, la primera que me aventaron fue: bien, antes de continuar, para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia y cómo se lee, son por libros. Haz de cuenta que en la Biblia viene separado por secciones. Y por ejemplo, este es de Juan, este es de Levíticos, este es de Romanos, este es de Corintios. Entonces, por ejemplo, te van a decir, en Génesis capítulo 1, tú vas a buscar Génesis, porque a mí me hicieron buscarlo. Digo, pero yo ya sabía cómo se busca. Aquí sale Génesis 1 y te van a decir Génesis 1, versículo tal. Y los numeritos pequeños que salen al lado de las letras son los versículos. Y bueno, como la Biblia se ha escrito muchas veces en muchas versiones para diferentes iglesias, no siempre van a decir lo mismo. Por lo cual tomé algo que encontré en internet, es una Biblia de internet, y aparte una física. ¡Charán! Y dice la Biblia latinoamericana. Van a empezar por el principio, claro, en el Génesis, en donde te cuenta que Dios creó al hombre y la mujer para que estuvieran juntos y procrearan. Muy probablemente las personas de la iglesia te digan, no, es que Dios hizo al hombre y la mujer para que estuvieran juntos y pudieran procrear y tener bebés, y ese es tu propósito como mujer en la vida, tener hijos y poblar el mundo. Punto muy interesante, ya que lo puedes combatir de diferentes maneras. Uno, digo, no hay suficiente población ya en el mundo. Dos, ¿qué pasa con las mujeres que son estériles? Entonces, ¿son pecadoras también porque no pueden traer hijos al mundo? Tres, porque vas a mentirte a ti y mentirle al hombre, al pobre hombre con el que llegaste a estar, diciéndole que le amas, que le quieres, que puedes estar con él, y aún así poder tener relaciones con él y procrear, que yo creo que es lo peor que puedes hacer si realmente no lo quieres, porque entonces ese acto carnal realmente no va a tener amor, sería algo lujurioso, algo para saciar pasiones, y se supone que eso es contra lo que está la Biblia, ¿no? Y digo, para traer a un ser al mundo a sufrir y para que no lo quieras porque realmente no era algo que tenías planeado, tampoco no está bien. 4. ¿Qué pasa con esas personas que solamente se la pasan teniendo hijos y ni siquiera los pueden mantener, no los quieren, no los cuidan, no los bañan, los abandonan en la calle? 5. Las personas, especialmente las adolescentes que tienen bebés y se la pasan dándolos en adopción. Yo no creo que eso sea una opción viable para esto. Digo, se pueden evitar muchas de estas cosas. Si nosotros estamos mal por no querer estar con otro hombre y no poder tener hijos, no me jodan. ¿Cómo están todas estas personas que no pueden tener hijos, que tienen y los regalan, que tienen y no los cuidan, no los quieren? ¿Cómo están todas esas personas que simplemente tienen sexo para saciarse? Digo, Biblia, ubícate, ¿no? Digo, hay cosas más importantes sobre las cuales deberías de haber hablado. Y yo sé, la Biblia dice otras cosas como que no debes ceder a tus deseos carnales. Te dice que no puedes comer de la sangre de tu hermano. Te dice que no puedes codiciar a su mujer. Pero, vale, ¿qué pasa cuando en el Viejo Testamento te dice que 2 de sus hijas emborracharon a su padre y tuvieron hijos con él para poder repoblar?
un pedacito de tierra. O sea, ¿y eso está bien? ¿Por qué entonces eso está bien? ¿What? Bien, vamos a leer especialmente una parte del Génesis que me gusta mucho. Y me gusta mucho refutar esta parte de la Biblia con mis palabras. Si algunos tienen Biblia en casa y quieren leerla, solamente les voy a decir que es el Génesis capítulo 19 desde el primer versículo. Lo que sucede es que Dios manda a unos ángeles a Sodoma y un hombre los vio, un hombre bueno. Entonces les pidió que se quedaran en su casa para que estuvieran bien y bla bla bla. Ellos fueron a su casa, se quedaron ahí, pero los hombres de Sodoma ya habían visto que esos dos personas habían llegado. Entonces van a la casa del tipo y le dicen: oye, ya sabemos que tienes dos hombres ahí, sácalos para que podamos abusar de ellos. Y el vato dice que no, o sea, que él los estaba cuidando, que los estaba protegiendo, no los iba a sacar y que por favor no hicieran nada malo. Y ellos insistieron. Entonces la gran idea del sujeto este fue decirle: ¿saben qué? Tengo dos hijas y son vírgenes, se las doy a cambio. No puedo creer, pausa, no puedo creer que un padre en su sano juicio haya hecho eso. Les ofreció, pero obviamente no quisieron. Intentaron entrar por la fuerza, pero escaparon por la puerta de atrás. O sea, los ángeles eran como los ángeles o algo así. Los advirtieron de que salieran, y entonces cuando salieran se supone que iban a destruir la ciudad. Y así fue. Digo, si alguien tiene una idea de esto, fue cuando la esposa de este sujeto desobedeció la regla de no mirar hacia atrás y se convirtió en sal. Y ya cuando el sujeto salió del borde junto con sus hijas, todo se empezó a quemar. La monja me hizo referencia a esto porque decía que había quemado esta ciudad porque ellos eran homosexuales. Y yo me quedé como que, ¿es real? ¿Porque eran homosexuales? ¿O porque eran unos putos y entre todos se los querían fuquear, se los querían coger, se los querían tirar? Es muy diferente ser gay y ser lesbiana a que te quieras tirar a cualquier persona que veas que llega nueva. A mí no me jodan. La Biblia cuenta que esta ciudad estaba llena de pecado. Ser homosexual no es malo cuando amas realmente a alguien, porque si te pones a verlo desde este punto en el que todos se querían coger entre todos, entonces sí está mal. A mí no me jodas, digo, ni yo lo haría. Bien, vamos a pasar a otras partes más cortas y voy a leer las dos comparaciones, que son dos Biblias diferentes, de diferentes editoriales, para que vean cómo manipulan las palabras, que más o menos el concepto es el mismo, pero depende de quién lo interprete. Digo, porque esas personas te quieren lavar la cabeza y hacerte ver el enfoque que ellos tienen, pero realmente no siempre es así, y normalmente no es no son leyes escritas en piedra, es una guía para poder vivir, y tiene muchas contradicciones a lo largo de ella. Digo, es un libro muy interesante, son historias muy interesantes, pero es eso, son historias. Esto es de la parte de Levíticos, es capítulo 18, versículo 22. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Y bueno, vamos a la comparación de la otra Biblia. Dice Levítico capítulo 18 versículo 22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. ¿Vale? Yo he sustentado este punto muchas veces. Una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es hacer el amor. Y digo, la Biblia se la pasa predicando durante todo el libro que el amar a tu prójimo es lo único que tienes que hacer, quererle realmente, amarle con el corazón. Y si tú estás amando a una persona y no estás lastimando a terceros, ¿por qué es algo malo? Digo, viéndolo con la lógica de la iglesia, el amor todo lo puede, ¿no? No estás matando, no estás robando, no estás pegándole el SIDA a alguien. Levítico capítulo 20 versículo 13. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia y son responsables de su propia muerte. En contraste, Levítico 20, capítulo 13, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Vale, y esto me preocupa, ¿saben? Porque en realidad en aquellos tiempos, y no hace tanto, sí se hacía esto cuando se descubrían que las personas eran homosexuales, las mataban. Y ahora es un poquito no tan fácil que los maten, pero hay lugares en donde los siguen matando.
Pero díganme, ¿por qué que un hombre esté con un hombre es una infamia? O que una mujer con una mujer sea una infamia. Pero vale, entonces seguimos en lo mismo, porque es un acto detestable. Yo lo veo desde mi punto de vista que depende también de la persona y de la orientación sexual que tenga. Al menos yo no podría estar con un hombre del modo en el que estoy con una mujer. Es diferente, ¿saben? No se siente igual. Yo al acercarme a los hombres siento demasiada incomodidad, incluso cuando son mis amigos. Y es como que, ay, abrazo, feliz cumpleaños, o ay, espérate que estés bien, o sea, ¿qué te pasó? Aunque sean mis amigos y los quiero mucho, el acercarme a ellos para mí representa una incomodidad enorme. Yo creo que cada quien debe de adaptar esto a cómo lo siente en su vida. Yo no podría estar con un hombre del mismo modo en el que estoy con una mujer. Y no es que tengas que elegir, pero simplemente yo no puedo. No sé los demás. Ahora vamos a pasar a otra sección que ya no es Levíticos, es Romanos, capítulo 1, del versículo 26 al 28. Y esta sí la quiero leer tal cual, porque es importante las palabras que utilizan. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por la aberración. Se habla de que practican actos sexuales entre ellos mismos, no que están juntos porque se aman, ¿verdad? Incluso en sus mismas palabras dice, pasiones. La pasión, ni siquiera siendo hetero, es algo bueno. Pasiones vergonzosas, ¿vale? Son palabras que no solo se aplican para los homosexuales, sino también para los heteros. También que los heteros tengan relaciones sexuales por pasión es algo que no está bien visto, ¿vale? Son tabús de la iglesia. Ya cada quien tendrá sus reglas morales y todo lo que quieran. Pero estamos hablando, siempre recuerden, sobre los argumentos que te da la iglesia. Y bueno, quiero leer una más, aunque esta la dejé al final porque esta sí menciona la palabra homosexualidad. Y creo que es importante porque es como que justo en la religión. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios, ni los homosexuales. Si se dan cuenta, están usando palabras muy actuales, borrachos, los que se aprovechan de los demás, adúlteros, ladrones, que yo recuerdo en aquellos tiempos no se utilizaban todas estas palabras, o al menos no la mayoría, y encontré su contraparte también, en otra Biblia usan otras palabras. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. O sea que si ayudo a los más pequeños y no estafo a nadie, no soy un borracho, no idolatro a ningún otro dios y no cometo ninguna aberración sexual y no estoy dentro de una relación, puedo pasármela teniendo relaciones, yo sí soy mujer con hombres y ya eso me va a hacer heredar el reino de Dios. Claro que no, todo depende de la calidad moral que tengas. Lo que la sociedad y la iglesia tome como algo no bien visto no quiere decir que realmente es malo. La iglesia ha satanizado muchas cosas a lo largo del tiempo, cosas que hemos llegado a descubrir que no son malas. ¿Y qué? La Biblia no ha cambiado. La iglesia, junto con sus personas, han cambiado un poco, pero te siguen diciendo que las cosas son malas. Las personas, las organizaciones e incluso las instituciones que no son capaces de aceptar sus errores y corregirlas no son buenas.
Ya lo mencioné antes, la Biblia simplemente es una guía y su mensaje entero y final es que vivas la vida sin hacerle daño a los demás, que los procures a todos como si fueran tus hermanos, que los quieras y solamente eso, ese es el mensaje. Sea una buena persona. Si alguno de ustedes van a la iglesia y les atacan diciéndoles que ser homosexual es malo, ya tienen fundamentos con los cuales se pueden defender. Incluso si leen toda la Biblia van a encontrar fundamentos dentro de la misma Biblia para combatir todo esto. Y esto que les acabo de decir es la más grande prueba. La Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo. Dios dice que hombres y mujeres son iguales, ¿no? Entonces, si nos quiere a todos por igual y todos somos iguales, entonces ¿por qué debe de haber una distinción entre lo que es hombre y mujer? Y bueno, si alguna vez a ustedes les ha pasado algo similar con miembros de la iglesia o de la religión que sigan, estaría bien que comentaran sus experiencias aquí abajo. Yo también quiero conocer. Si conocen algún otro capítulo o versículo que hable sobre la homosexualidad, igual también pueden escribirlo y comentamos qué es lo que se puede hacer con respecto a eso. ¿Cómo se puede contestar? ¿Vale? Eso es todo. Los quiero. See ya.